Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, doctor.
Buenas noches a todos, bienvenidos al sexto encuentro virtual del curso. Esperamos disfruten mucho esta charla y les solicitamos por favor en el chat del evento ir registrando los nombres de todos los asistentes. Si hay conexiones donde estén más de una persona, por favor ingresar los nombres de todas las personas que estén. Muchas gracias y dejo al doctor Carlos con ustedes. De nuevo, buenas noches, ¿cómo están todos? Es importante recordarles lo que les acaban de decir. Por favor, el nombre para apoyar un registro de asistencia. Y también es súper importante que los que tengan en un punto de acceso a varios participantes, que pongan el nombre de todos los participantes que estén en este acceso. También es importante, en la medida de lo posible, que pusieran su condición como médico o enfermera para que en el momento de preguntas pudiéramos dar algo mucho más dirigido. Muchas gracias por su asistencia y vamos a darle inicio. Entonces, en esta tercera parte del módulo de choque, vamos a hablar de un enfoque hacia la base del tratamiento. Siempre vamos a iniciar con esta diapositiva. El objetivo es recordar y no olvidar que el choque se caracteriza por la disminución de la perfusión tisular, es decir, la disminución de la posibilidad del consumo por la célula, dado que el aporte no es suficiente. Esto limita el aporte de oxígeno a la mitocondria como problema central, que tiene unas consecuencias definidas que son la disminución de la producción de energía y la activación de otras vías alternas del metabolismo, como el anaeróbico, que nos va a aumentar la producción del lactato. Y tener claro que si esta alteración de la perfusión no es corregida, va a ser inevitable la muerte celular. Razón por la cual es importante que hablemos del aporte de oxígeno, el DO2. El aporte de oxígeno está definido por esta fórmula, la multiplicación entre el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco. De esto ya hemos venido hablando antes. El gasto cardíaco representa la velocidad con la que el torrente sanguíneo recorre el organismo y por lo tanto nos determina cuánto de ese oxígeno nos va a llegar a la célula. A su vez, también me parece muy importante conocer la fórmula de la concentración arterial de oxígeno, 0,39 por hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno, más 0,03 por la presión arterial de oxígeno. ¿Por qué me parece importante? Porque cada uno de estos determinantes nos va a impactar en el aporte. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un gasto cardíaco si tenemos una disminución del gasto cardíaco, el aporte va a ser insuficiente. Que si tenemos una disminución en el contenido arterial de oxígeno, pues el aporte va a ser insuficiente. Entendiendo esto, vamos a darle avance, vamos a hablar hoy de lo que le aportamos a la célula, de cuánto de ella utiliza, cuánto necesita para sobrevivir y funcionar adecuadamente. El objetivo, asegurar el funcionamiento pulmonar y cardiovascular en conjunto con la garantía de una hemoglobina adecuada y que todos estos sean capaces de mantener el aporte necesario de oxígeno para satisfacer el requerimiento celular.
Entonces, ¿cómo es esto del aporte de oxígeno? Repetimos la fórmula: gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. ¿Hoy el audio está mejor? Sí, señor, está mucho mejor. Muchas gracias y de nuevo mil disculpas. Ayer tuvimos problemas de conectividad que hoy no van a presentarse. Entonces retomamos la fórmula del aporte de oxígeno y recordamos que es gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco tiene unas determinantes: el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y a su vez estas tienen otros, como la precarga, la poscarga y la contractilidad, que básicamente, para entenderlo, sería como cuánto volumen nos llega al ventrículo, cuánta resistencia tenemos a la salida y cuánta fuerza de contracción tiene el corazón para garantizarlo. Esto multiplicado por el contenido arterial de oxígeno sobre la base de la hemoglobina normal, de la saturación arterial de oxígeno normal y de la presión de oxígeno arterial. Recordamos que hay que tener mucho cuidado con este tipo de variables porque, como en el caso del gasto cardíaco, podemos tener el mismo gasto cardíaco en dos pacientes totalmente diferentes, uno severamente comprometido y otro en una condición normal. Como por ejemplo lo hablábamos en la primera charla, podemos tener un volumen eyectado por el ventrículo normal, digamos 40 mililitros por latido, por metro cuadrado, por una frecuencia normal, 60 latidos cardíacos. Eso nos daría 2.4, pero ese mismo 2.4 estaría en un paciente que solo nos eyectara la mitad del volumen, 20 cc, que es muy poco, por 120 latidos cardíacos. El mismo índice para dos pacientes con un compromiso patológico muy distinto. Debemos tener principios de manejo. Y para ir en orden, tenemos que entender que el control de la causa del síndrome de choque es una condición necesaria para asegurar la sobrevida. Que las medidas terapéuticas que usualmente se implementan son en esencia acciones de soporte. Que la base fundamental para el manejo del paciente en estado de choque es el mantenimiento del aporte adecuado de oxígeno. Y aquí nos detendríamos un poco. Nos parece muy importante entender en esta gráfica el DO2 crítico. Vamos a llamar DO2 crítico a ese aporte de oxígeno mínimo necesario para el funcionamiento. Entonces quiero que primero nos fijemos en el eje de las X, que vamos a llamar aporte, y en el eje de las Y, que vamos a llamar consumo. Y en esta raya punteada que se ve acá, que vamos a llamar el DO2 crítico, donde el metabolismo celular empieza a verse modificado. Entonces, en esta parte de la gráfica, esta parte la vamos a llamar de consumo independiente del aporte. Esto quiere decir que por más que usted le aporte litros, galones de oxígeno, la célula no va a consumir más, porque solo consume lo necesario para su funcionamiento. Luego, la extracción de oxígeno va a ser la justa y la necesaria para el funcionamiento. Entonces lo vamos a denominar consumo independiente del aporte. No por aportar más, consumimos más. No necesita más que lo necesario. Y en esta parte vamos a llamarla una zona de dependencia. Quiere decir que ahora vamos a mirar esta raya roja y así se comporta el consumo en la fase independiente, o sea, no se aumenta ni se disminuye, es solo lo necesario. Pero cuando entramos a esta área, después de que hemos llegado al DO2 crítico, esta raya roja disminuye en una picada importante y se hace dependiente. Quiere decir que yo consumo lo que me aportan,
Si aporto poco, consumo poco. Luego, en este espacio, en esta fase de dependencia, nuestro consumo es directamente proporcional a nuestro aporte. Si aportamos poco, el consumo es poco y la función celular se altera. Es importante reconocer este D2 crítico porque vamos a llamarlo el punto donde se activan vías alternas del metabolismo celular. Y por eso vamos a centrarnos ahora en esta raya puntuada que es el lactato. El lactato siempre va a estar normal, o sea, muy bajo. Mientras el consumo sea independiente y suficiente, el lactato va a estar igual, no se va a ver modificado. Luego, cuando lleguemos al D2 crítico y el consumo empiece a disminuirse porque no aportamos lo suficiente, tenemos un déficit de energía, las vías alternas del metabolismo empiezan su funcionamiento. Y es acá donde, por metabolismos anaeróbicos, empezamos a aumentar la producción del lactato. Y entonces acá se nos empieza a subir el lactato. Para que entendamos más fácil en una correlación clínica, imaginémonos un paciente en un estado normal, estable, perfundido, con estos valores de lactato normales y con un consumo independiente. Y el paciente entró en choque profundo. El aporte es insuficiente, el consumo se disminuye y entonces le vamos a pedir unos gases arteriales y le vamos a pedir un lactato. ¿Cómo creen que vamos a encontrar el lactato? ¿Cómo está el lactato en ese momento del estado de choque? Va a estar aumentado porque estamos en esta fase del D2 crítico. ¿He sido claro en esta parte? No quiero que en este tipo de análisis haya ninguna duda. Siguiendo con la gráfica, podemos analizar cada una de las franjas de color. Por ejemplo, vamos a analizar la morada, otro término muy conocido como extracción venosa central de oxígeno, o la verde, que es la tasa de extracción de oxígeno. No vamos a hablar de la fórmula de cómo se llega a esta, pero sí vamos a hablar de su interpretación. Y esto no es solamente importante para el grupo médico, también es muy importante para el grupo de enfermería. Se debe estar entrenado en el reconocimiento de momentos de hipoperfusión, dado que probablemente sea la jefe quien se dé cuenta primero que tenemos un lactato en 4, en 5, en 6, en 10. Y debe entender en este momento que estamos en una fase de dependencia, con un aporte insuficiente, con un consumo disminuido, al borde de la muerte celular. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene la célula para sobrevivir? Pues desde el comienzo, a medida que se varía el aporte, ella puede extraer un poquito más o extraer un poquito menos, pero siempre lo suficiente para funcionar, más o menos entre 20 y 30%. Y eso va a reflejar la saturación venosa central de oxígeno. Quiere decir que a medida que yo estoy disminuyendo el aporte, como yo extraigo más, la saturación venosa me va a salir en 70. En 70 porque extraje el 30%. 70% es el valor normal de la saturación venosa central. Entonces, cuando la célula entra en una disfunción y hace falta el aporte y el consumo es insuficiente, extrae un montón, extrae más del 30%. Por ejemplo, le tocó extraer el 50% del oxígeno. Entonces, ahí medimos los gases venosos centrales y miramos la saturación venosa central de oxígeno. Ahí tenemos la saturación en 50. Y nos hemos metido entonces de nuevo en el área del DO2 crítico. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes pidan los gases y el grupo de terapia los revise y los lleva a la máquina y los reporte, debe llegar y decirle, doctor, tenemos una saturación venosa central muy disminuida, tenemos una extracción muy aumentada. Y la jefe va a decir, tenemos un lactato muy elevado. Y el concepto médico debe ser, estamos en una fase de dependencia del aporte, donde este es insuficiente, estamos en un estado de choque profundo y la intervención debe ser inmediata. Entonces, continuando con esto, vamos a ver cómo podemos interpretar cada una de estas variables. Frente al estado de choque, el enfoque terapéutico incluye la recuperación temprana de la carga energética, el control de la causa desencadenante
y el soporte adecuado. Pero ¿cuál es nuestro problema? No reconocer la perfusión. Es lo que vamos a llamar hipoperfusión oculta. Las variables rutinariamente medidas, lo que siempre medimos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis, la presión venosa central, los gases, no necesariamente reflejan un estado de perfusión tisular, no al detalle. Entonces, cualquier disfunción orgánica que vayamos a ver por sepsis puede ser oculta. Por lo tanto, se debe considerar su presencia en cualquier paciente que presente una infección. Entonces, cualquier disfunción orgánica inexplicada debería llevar al clínico a estudios diagnósticos más profundos, dado que podríamos tener una infección subyacente, una infección no diagnosticada. ¿Cuáles serían estas variables que podríamos utilizar? Entonces, la acidosis metabólica de los gases arteriales, la saturación venosa central alterada, la tasa de extracción tisular de oxígeno aumentado, el delta de CO2 arteriovenoso aumentado, los niveles de lactato aumentados. Todos estos pueden ser marcadores de una hipoperfusión oculta. Y es probablemente por no reconocerlos que eventualmente tenemos malos resultados, tenemos mayor estancia hospitalaria, mayores complicaciones, y debemos tener un enfoque dirigido hacia estos. Entonces, la recuperación de la función orgánica, a su vez, tampoco garantiza la ausencia de hipoperfusión. Luego, siempre se tienen que estar buscando. Una vez recuperadas las variables macro, debemos avanzar en la utilización de otros indicadores del estado de perfusión. Retomando la saturación venosa central, esta es una variable muy importante, que evalúa de forma integral la interacción entre el aporte y el consumo de oxígeno. La saturación venosa de oxígeno difiere mucho en áreas periféricas, porque depende de la tasa de extracción. Luego se toma a nivel central. Y finalmente el choque circulatorio o la hipoxemia grave, en los cuales existe una disminución significativa del aporte y el consumo, las primeras fases se mantienen en compensación por el porcentaje de extracción. Saturación venosa central, ¿cómo vamos a interpretarla? Podríamos decir entonces que la saturación venosa central disminuye en términos generales bajo los siguientes escenarios. En la hipoxemia, en el aumento del consumo, en la disminución del gasto cardíaco o en la disminución de la hemoglobina. ¿Cómo se va a interpretar? Cuando tengamos saturaciones venosas centrales de oxígenos mayores a 70, vamos a hablar de extracción normal, de disponibilidad del oxígeno mayor a la demanda, o sea, lo suficiente para trabajar. Pero mucho cuidado, podría ser que en un paciente severamente comprometido, la saturación venosa central de oxígeno salga en 90, 95. Esto no significa que esté bien, menos que esté mejorando. Esto podría significar que el estado de lesión celular es tan severo que la célula ni siquiera extrae. Y como no extrae, la saturación venosa central se mantiene casi intacta. Cuando tenemos una saturación venosa central del 70 al 50%, tenemos que reconocer que se está aumentando la extracción, tratando de compensar el incremento en los requerimientos de oxígeno y la disminución en la disponibilidad o el aporte. Cuando tenemos una saturación venosa central entre 30 y 50, pues es una extracción máxima, el impacto hemodinámico y metabólico ya es severo, la acidosis es manifiesta y definitivamente la disponibilidad de oxígeno es demasiado menor a la demanda. El lactato, cambiando ahora de variable,
También es una herramienta muy útil en escenarios de choque. Y el personal médico debe considerarla por sus características, sus ventajas y sus limitaciones para poder hacer una mejor correlación clínica. ¿Por qué es importante esto y a dónde quiero llevarlos? Quiero llevarlos a que sepan que la eliminación en su mayoría es a nivel hepático y en menor proporción a nivel renal. Esto es importante más adelante, ya les vamos a explicar. Pues sus niveles pueden estar incrementados, bien sea por aumento de la producción del lactato, como en la isquemia, como en la hipoperfusión, o por disminución en su eliminación, como en la falla hepática. Lo que debe quedar claro es que cualquier elevación del lactato está relacionado directamente con la mortalidad. Monitorizar el lactato podría entonces detectar a aquellos pacientes con el peor pronóstico y que se beneficien de una reanimación más agresiva. ¿A qué me refería con la importancia? Quiere decir que hay dos tipos de lactato. Uno tipo A, uno tipo B. El tipo A, del cual estamos hablando, es la evidencia clínica de la oxigenación tisular inadecuada, hipoperfusión. El tipo B podría ser ese lactato que se elevó, pero que no es por hipoperfusión, sino porque es por una falla hepática, por ejemplo, como en el caso de la cirrosis, de los linfomas, del HIV, de la leucemia, de algunas toxinas, de algunos medicamentos o algunos errores innatos del metabolismo, para que no confundamos una hiperlactatemia y llevemos al mejor manejo posible. ¿Por qué es importante que la reconozcamos? Porque si usted tiene hiperlactatemia, su mortalidad, pese a que la depura en las primeras 24 horas, es del 10%. Entonces, si usted no la depura rápido y la depuró entre 24 y 48 horas, su mortalidad va en el 20%. Si se demoró más de 48 horas, su mortalidad asciende por encima del 23, 30, 40%. ¿Y cuál va a ser la mortalidad si usted nunca depura el lactato? Superior al 67, superior al 80% en otras cortes. Entonces, la depuración temprana disminuye la mortalidad. Luego, el enfoque dirigido, oportuno y adecuado es el objetivo. ¿Cómo es eso de la mortalidad? También nos lo citó el tercer concepto de la sepsis. Por ejemplo, esos pacientes que ustedes tienen, que tienen hipotensión, que los tienen con vasopresores y que tienen niveles de lactato elevado, tienen un reporte para esta revisión de hasta el 54% de mortalidad. Diferente a los que solo están hipotensos, 18-25%. Es importante entonces que se observe una reducción de la mortalidad en la reanimación guiada por lactato en comparación con la reanimación en la cual no lo monitorean. No estoy diciendo que el lactato sea la única variable que se debe seguir. La hipoperfusión puede llegar a ser tan evidente que no se necesita pedirlo para empezar la reanimación. Si siguiéramos un algoritmo de lo que venimos hablando, tendríamos que decir, aporte de oxígeno. El paciente presenta un estado de choque. Nuestro enfoque va dirigido al volumen intravascular. ¿El volumen intravascular está disminuido? No. Entonces vamos a considerar como un choque el origen cardiogénico. Si el volumen intravascular sí está disminuido, vamos a considerar una hipovolemia. Si tenemos hemorragia, es un choque hipovolémico, pues por hemorragia, y tenemos un importante descenso de la hemoglobina. Si no hay hemorragia, tenemos el choque hipovolémico, ese que es manifiesto o característico de condiciones como la deshidratación severa, la diarrea de alto gasto, por ejemplo. Podemos tener la manifestación inicial como una falla ventilatoria y tenemos o una hipoxemia severa que lo llevó a la falla, o tenemos el estado de choque que disminuyó el aporte, comprometió el pulmón y lo llevó a la falla. Y aquí repasamos porque este choque, en este caso distributivo, podría ser neurogénico, anafiláctico, séptico. Continuando con la interpretación,
podríamos proponer un plan de manejo. Tratamiento inicial de la hipotensión. Optimizar el volumen circulante. Mejorar la presión sanguínea y la perfusión tisular. Reponer la sangre si hay anemia. Utilizar cristaloides. Y si a pesar de la reanimación con líquido, la tensión arterial media y las otras variables de perfusión no mejoran, el cuidado tendrá que ser escalonado a vasopresores. Y esta es una de mis diapositivas favoritas. Y es súper importante porque no solo he corchado a mi grupo médico, sino también al grupo de enfermería. ¿Y por qué es importante? Porque cuando tenemos un estado de choque y siempre recomendamos la canalización de 2 vías, uno les pregunta, ¿cuál Jayco le van a poner? La recomendación es 14 y la evidencia está señalada por la flecha. 330 mililitros por minuto. El estado de choque debe tener una reanimación aguda para mejorar los resultados. ¿Se imaginan ustedes reanimando un estado de choque hipovolémico, hemorrágico, a 61 mililitros por minuto con un Jayco 20? No van a tener buenos resultados. La reanimación va a ser insuficiente. Y la hipoperfusión va a llevar a la disfunción celular y de allí a una fase de no retorno con la muerte. Es importante definir el Jayco a utilizarse mínimo un 16 que le aporta 185 mililitros minuto. Si el volumen si es reposición de volumen, ¿cuál debe ser la solución a administrar? Vamos a utilizar albúmina, gelatina, cristaloides, almidones. Nada, la recomendación es cristaloides y está bien soportada en la literatura. El manejo del volumen ha sido siempre objeto de controversia, pero ya se ha definido que la recomendación son los cristaloides, que no se recomienda el uso de albúmina y que esta no es superior a la reanimación con cristaloides, que el objetivo es alcanzar 30 mililitros kilo de cristaloides y que se deben utilizar variables dinámicas como guía de la fluidosidad. Esto es súper importante considerarlo. ¿Por qué no la albúmina? Si ha sido tentativamente una opción, de hecho, algunos la utilizan, y la evidencia es clara. La evidencia científica favorece el uso de cristaloides en la reanimación de los pacientes críticos. La literatura concuerda con la necesidad de suspender el uso de la albúmina para propósitos no investigativos y algunos siguen confirmando el aumento de la mortalidad. La conclusión va a ser que, aún en el mejor de los casos, los resultados terapéuticos son exactamente iguales con ambos grupos de sustancias y que el costo nos va a hacer inclinar la balanza hacia el lado de los cristaloides. Pues porque entendimos que si no hay un beneficio, ¿por qué irnos por la albúmina? No hay indicación. Si, además de esto, requerimos un inotrópico o un vasopresor, ¿cuál debe ser la elección? Primero hablamos de los inotrópicos, sin antes recordarles que está contraindicado el uso del soporte vasoactivo, llámese vasopresor o inotrópico, en pacientes depletados de volumen. Se debe tener una adecuada reposición de volumen para su utilización. En los inotrópicos, las recomendaciones son la dobutamina y la adrenalina. La dobutamina como una catecolamina con propiedades inotrópicas y vasodilatadoras, con alguna indicación en pacientes con problemas de inotropía, pero reconociendo que puede aumentar la mortalidad en pacientes sépticos por su efecto vasodilatador y eventualmente su efecto proarritmogénico. Que la adrenalina es un vasoactivo con muy buena actividad inotrópica, además de poseer un efecto vasoconstrictor importante, aunque este es dependiente de la dosis y también nos lleva a un efecto proarritmogénico. Esta podría tener alguna utilidad en el choque refractario. ¿Y qué remarcamos con rojo? El concepto de error. Pues por mucho tiempo se utilizó la dopamina por su aparente ventaja de tener un efecto vasodilatador renal o de mejorar la perfusión renal.
con características aparentemente protectoras, definimos como error. Por eso ha perdido lugar a través del tiempo, al documentarse, que en lugar de mejorar la sobrevida, aumenta la mortalidad en pacientes con estado de choque. Y que eso que todo el mundo decía, hey, empezó a orinar, vamos mejor en la reanimación, no era más que un efecto natriurético, que la obligaba a orinar, en donde perdíamos un volumen per se ya disminuido y muy necesario para optimizar la perfusión. Entonces, si no nos aporta y en lugar nos lleva a perder por su efecto natriurético, no es la opción en la reanimación en sepsis. Si requiere un inotrópico o un vasopresor, ¿cuál debe ser la elección? En vasopresores se reconoce un riesgo importante en su utilización por el efecto sobre la resistencia vascular periférica, pues esta puede desencadenar una reducción en la fracción de eyección y en el volumen sistólico. Por eso debe ser siempre muy bien dirigida. ¿Cuál va a ser el objetivo? El objetivo siempre va a ser una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio. Tengan en cuenta que no estar atentos a la respuesta del paciente y permitir que presiones arteriales medias vayan por encima de 85, 80, 85 y más, realmente no nos está aportando, sino que la dosis innecesaria en este caso aumenta el riesgo de arritmia y por ende el riesgo de mortalidad. Luego esto es medicina a la cabecera del paciente. La noradrenalina como la de primera elección y la adrenalina como una alternativa asociada a casos que son de difícil manejo, a casos refractarios. La vasopresina también puede ser una opción. Entonces, seguimos. Algunos perfiles hemodinámicos en diversos estados patológicos. De esto ya veníamos hablando de forma importante. No vamos a detenernos acá para darle un poquito de espacio a algunos ejercicios que hemos preparado. Les recuerdo nada más el choque hipovolémico, el cardiogénico, el séptico, encontrando como en el hipovolémico podríamos tener una frecuencia cardíaca aumentada, una presión arterial media disminuida, un gasto cardíaco, un índice cardíaco disminuido, y pues esto sería una presión de oclusión disminuida también, con importante aumento de la extracción de oxígeno y alto riesgo de mortalidad si no tenemos una intervención temprana. Esto sería el aumento de la resistencia vascular sistémica. En el cardiogénico no hay mucha diferencia, excepto en que la presión de oclusión de la arteria pulmonar va a estar normal, no va a estar disminuida. Y en el séptico, que las resistencias vasculares pues van a estar disminuidas. Y la presión de oclusión puede estar normal o baja. Estas curvas de relación con el volumen sistólico y la precarga, imaginémosla como el volumen que le vamos a administrar al paciente para lograr que lo que el corazón expulse sea suficientemente bueno. En esta primera parte de la gráfica tenemos un corazón insuficiente, como por ejemplo en un choque cardiogénico, en un infarto, donde yo le puedo aportar una importante cantidad de volumen, pero lo que yo logro que él expulse, que él eyecte en cada contracción, es mínima. Y en cambio, la presión de la cavidad sí va a aumentarse, favoreciendo la congestión pulmonar. Diferente en un corazón normal, con déficit de volumen, donde, por ejemplo, si yo le aporto gran cantidad de volumen, voy de verdad a mejorar de forma significativa el volumen sistólico, el volumen que eyecta ese corazón, porque si yo aumento el volumen, pues aumento el volumen sistólico eyectado. En esta gráfica podría ser un poco más fácil de comprender lo que hablábamos acá, parándonos en la gráfica, en la raya verde, pues en esta gráfica tenemos mejoría en el volumen sistólico, en el volumen que eyecta el corazón, con mejoría
en el volumen que le aportamos. Es decir, si yo le aporto una buena cantidad de volumen, es decir, le paso un bolo de 1000, guardando las proporciones claramente, pues voy a mejorar la eyección, el volumen que se expulsa. En un corazón con déficit de volumen y normal, o en un corazón en el que ya no tenemos la normalidad, sino que al aumentarle con el mismo aporte de volumen, lo que generamos de aumento del volumen expulsado es mínimo. Y al contrario, mirando esta curva azul más clara, vamos a ver una relación con la presión, donde pequeñas cantidades o los bolos que le ponemos no aumentan la presión del corazón. Cuando ya esta no es necesario, cuando no necesita volumen y le ponemos más, lo que podemos hacer es que aumentemos de forma importante la presión del ventrículo y de esta forma la congestión pulmonar. Y esto es lo que nos va a llevar al edema. Luego se debe tener un monitoreo estricto de las presiones de llenado y de la respuesta al volumen. Como ejemplo, vamos a hablar acá de un paciente que entró en un estado de choque que requirió un oxígeno suplementario o una intubación. Este paciente, dentro de los algoritmos de manejo, debe tener un buen monitoreo, o sea que nos podemos ir de catéter venoso central y de una línea arterial. Puede estar sedado o no, relajado o no, según los requerimientos. Y empezamos a considerar las variables de perfusión. Aquí, por ejemplo, la presión venosa central. Si la medimos y está por debajo de 8, vamos a considerar cristaloides, no coloides. Pero si la medimos y está normal, pasamos al siguiente punto del algoritmo. Vamos a mirar la presión arterial media. Si la presión arterial media está por debajo de 65 milímetros de mercurio, vamos a utilizar los agentes vasoactivos. Si no está disminuida y está normal, miramos otras variables de perfusión que nos vayan a decir, ve, aquí hay algo oculto que no hemos identificado dentro de la perfusión. Y podemos, por ejemplo, en este caso, utilizar la saturación venosa central. ¿Se acuerdan del valor normal de 70%? Ese va a ser el objetivo. Si tenemos menos de 70%, vamos a mirar qué nos está pasando. ¿Tenemos una hemoglobina normal o tenemos una hemoglobina normal? Si tenemos una hemoglobina normal, pues tenemos que transfundirlo. O lo transfundimos y aún así seguimos con una saturación venosa central disminuida. Entonces, ya no es por un déficit de hemoglobina, ya no es por un déficit de volumen, podría ser por un problema de contractilidad. O sea, necesitamos un inotrópico. Le iniciamos el inotrópico, volvemos a medir la saturación venosa central de oxígeno y ya está por encima de 70, entonces ahora tenemos una meta cumplida. Un algoritmo sencillo y claro. Tenemos otras opciones de monitoreo. Esto ya es considerando otras condiciones de perfusión. Vamos a darle vía un poco más a los ejercicios que tenemos adelante. Entonces, retomando la saturación venosa central, la tenemos como normal, pues no hacemos nada, tenemos una buena perfusión. Como la tenemos alta, debemos evaluar la oxigenación tisular, los niveles de lactato y los gases arteriales, pues. Recuerden que era súper importante cuando yo les decía que el hecho de tener una saturación venosa central de 90% no significa que estamos bien. Podría ser que la lesión de la célula es tal que ni siquiera extrae. La maquinaria de la mitocondria se dañó, no extrae. Hay una hipoxia citopática. Entonces vamos a centrarnos en la saturación por debajo de 70%. Entonces, podemos optimizar la oxigenoterapia si tenemos una hipoxemia, o podemos tener el ajuste a nivel de otras variables. Entonces, por esto nos vamos a fijar en el gasto cardíaco.
Si tenemos un gasto cardíaco o índice cardíaco disminuido, les recuerdo la diferencia entre gasto cardíaco e índice cardíaco. Todas las medidas que se asocian a un índice son medidas relacionadas con el área de superficie corporal. Por eso van a tener el metro cuadrado. Entonces, como el índice cardíaco está bajo, vamos a decir, será el volumen. Es una posibilidad, porque el gasto cardíaco es el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablamos del volumen, de la variabilidad del volumen sistólico? La variabilidad del volumen sistólico, si es menor a 10%, significa que latido a latido, lo que se eyecta siempre es igual. Quiere decir que el problema no es de volumen, el problema es de contractilidad y se utiliza un inotrópico. Pero si el volumen, la variabilidad del volumen sistólico está por encima del 15%, la hipovolemia sería la respuesta y la opción de manejo, la administración de líquidos. Siempre teniendo en cuenta la interacción de variables y las variables que sean dinámicas. Este es la onda de contorno de pulso y esta es la variabilidad de volumen sistólico. En este caso vemos que latido a latido tenemos una importante diferencia en la variabilidad del volumen sistólico, lo que nos sugiere que esto tiene un patrón aumentado que sugiere una respuesta a volumen. Antes de entrar a estos ejemplos, quisiera saber si tenemos algunas preguntas. Porque lo que vamos a hacer ahora es darle lugar a el taller que les dejaron. ¿Respondieron el taller? Vamos a interactuar un poco más para que esto sea un poco más dinámico, más entretenido. ¿Todos vieron esta en el examen de hoy, en la guía que tuvimos en el programa? ¿Ya lo respondieron? Agradecería una respuesta activa. Bueno, entonces para los que sí lo respondieron, vamos a tratar de responderlo acá en grupo y vamos a confirmar cada una de las opciones. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a compartir ahora las preguntas. ¿Estamos viendo el recuadro con el caso 1? Sí. Perfecto. Entonces, estoy muy atento a la intervención. Se trata de una paciente de 34 años, quien ingresa 1 hora después de sufrir un traumatismo en motocicleta al impactar con un vehículo en movimiento. El paciente no tiene pérdida del estado de conciencia y manifiesta al ingreso un severo dolor en el abdomen. Al examen físico, presenta los siguientes signos vitales: una frecuencia cardíaca de 136 latidos por minuto, una saturación arterial de oxígeno de 90%, una presión arterial de 85/60, y el Glasgow está en 8/15. ¿Cuáles fueron sus respuestas? Los leo. Bien, es importante para mí y la respuesta a la revisión, tener sus respuestas, tener sus preguntas. Veo que todos han escrito B. ¿Alguno tiene una opción diferente? Bueno. Hay una cosa ahí que el paciente no tiene pérdida de conciencia con un Glasgow de 8. Ahí hay un error. Sí,
En el estricto concepto de lo literal, tiene toda la razón. Dentro de los estados de choque, si ustedes recuerdan ese cuadro de colores que ponen el choque leve, el choque moderado, el choque severo, una de las variables es el estado de conciencia y el estupor hace parte del estado de choque severo. Tiene toda la razón. Son precisiones adecuadas. La respuesta correcta sí es la B. El choque pareciera ser hipovolémico. Sospechamos una ruptura de la víscera. Tienen toda la razón. Y entonces, cuando nos imaginamos el patrón hemodinámico, estamos diciendo, ha perdido un importante volumen, tenemos un retorno venoso disminuido, tenemos unas presiones de llenado disminuidas, tenemos un volumen sistólico o volumen de eyectado disminuido. ¿Cuál va a ser el manejo? Definitivamente, pasamos a la siguiente. Considerando a la paciente anterior, el paciente anterior, ¿cuál considera usted que es el manejo recomendado? ¿Cuáles fueron sus respuestas? Ahí no hay duda que la primera hay que hacerla, ¿no? Tiene toda la razón, no hay ninguna duda. Y insistimos, aquí el afán no es el inicio urgente del inotrópico. Y quiero recordarles algo porque nos pasa a nosotros. Muchos corren a poner un central. ¿Ustedes saben cuánto pasa por un central? ¿Pasa más o pasa menos que por un Yaico 14? Mucho menos. Muchísimo menos. Sí, señor. Entonces, en este tipo de conductas debemos tener una pausa y definir prioridades. Entonces, correr a poner un central en un paciente con depresión de volumen, lo que va a dificultar mucho más la canalización de la vena y que además no nos va a permitir una reanimación profusa con grandes volúmenes en el estado de este choque hipovolémico. Probablemente estamos hablando en este contexto de una ruptura esplénica, por ejemplo. Definitivamente estamos de acuerdo con eso. Recordar que las prioridades deben estar definidas, que correr a poner un central no es la opción. Recordar que el 14 nos da 330 mililitros minutos. Recordar que afanarse por coger un 18, un 20, no nos da ningún beneficio. Y ese debe ser a donde nos dirigimos en el objetivo. Luego que tenemos un paciente con una adecuada represión de volumen, ya podemos tomar medidas adicionales. Ya ahí podríamos saber si nos está respondiendo a la reanimación, si requiere soporte presor, y además tenemos una estructura vascular con mejor volumen que nos va a permitir tener menos complicaciones en el paso de los accesos vasculares. Imagínense ustedes un paciente en estado de choque con un neumotórax por la dificultad de pasar un central. Es una catástrofe. Por eso, ahí también hay otro punto a tener en cuenta. En estados de choque más severos, hablemos por ejemplo del código rojo, hablemos de la lesión vascular aguda, existen los introductores. Entonces uno puede reanimar a un paciente por un introductor de un marcapaso, por un introductor o por una camisa del Swan-Ganz. Estos pueden aportar volúmenes superiores casi a 1000, lo que nos permite la reanimación más temprana y nos permite sacarlos del estado de choque. Y en los casos en los que estamos al borde del paro, nos permite recuperar la perfusión y nos disminuye la mortalidad. Entendiendo esta opción, también debemos reconocer que la subclavia o la yugular, en el caso de un central, pues no son la única opción. Consideremos el femoral. En el estado agudo, en la urgencia, entendiendo como lo vimos en la clase de ayer, que los femorales tienen una mayor incidencia de infección, ¿no? Quiere decir esto que si llegamos a un paciente en estado de choque, esta paciente de la que estamos hablando, en un estado de choque profundo, podemos canalizar una femoral y por ahí podemos reanimar. Cuando recuperamos la perfusión, ya hemos reanimado lo suficiente, ya ahí consideramos una vía alta para el paso de un central. Entonces,
Sí, claramente es iniciar la reposición de volumen, canalizar 2 venas periféricas y administrar carga de cristaloides. Profe, disculpe una pregunta y si le tengo una víscera hueca, está sangrando, es decir, inicialmente pues habrá una respuesta, digamos, de adrenalina o adrenalina, Sí, señor. para tratar de, como respuesta natural, para tratar de controlar la hemorragia por dentro. Cuando yo le inyecto cargas de volumen, va a llegar el momento en que incluso va a sangrar un poco más. ¿Qué hago ahí? Cuando hablamos de la reanimación en trauma, por allá hay una teoría que habla de la reanimación hipovolémica. La reanimación hipovolémica proponía no poner volumen para no hemodiluir los factores de la coagulación que de alguna manera nos protejan del sangrado. Es una opción, pero es peligrosa y deben tener ciertas consideraciones. Si usted tiene la opción de cirujano vascular o cirujano general a la mano, lo que usted necesita es perfusión rápida. En estos estados de choque tan profusos, entre más tiempo dure la hipoperfusión, mayor es la lesión celular. Luego, las fases de no retorno y la muerte celular son más cercanas. Es inevitable la reanimación con volumen, como una prioridad. Entendiendo que cuando venimos hablando de esto, no solo se trata de la reanimación, se trata de la corrección del evento que llevó al estado de choque. De nada va a servir que le pongas poquito volumen o mucho volumen a esta paciente si no tienes una intervención quirúrgica que nos lleve a la revisión de la cavidad. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, simplemente, sí, muchas gracias. Entonces, si seguimos con el examen que tuvieron ahí, el estado de choque actual puede ser clasificado como cardiogénico, obstructivo, obstructivo, hipovolémico. Definitivamente hipovolémico, como lo hemos venido hablando. Ahora pasémonos a la otra pregunta. En este caso, teníamos a un paciente de 70 años con antecedente de hipertensión arterial y diabetes, quien ingresa por un cuadro de 2 horas de dolor torácico, acompañado de sudoración, náusea y vómito. A su ingreso se nota pálida y con la piel húmeda, y los signos vitales eran 136 de cardíaca, saturación de oxígeno 82, una presión arterial de 80-40. Su clasificación en el estado de choque, ¿cuál podría ser? ¿Qué eligieron? ¿A, B, C o D? Parece ser cardiogénico. Si nos paramos en todos los factores de riesgo reportados, Parece ser cardiogénico. estoy de acuerdo contigo. Parece ser cardiogénico. Sí, señor. La clínica lo da, los factores de riesgo cardiovascular lo dan, y esa sería la consideración dentro de la respuesta. Y aquí nos lleva a una opción más interesante. En este paciente, ¿considera usted que el manejo inicial del estado de choque puede beneficiarse de A, B, C o D? Leo respuestas. Yo preferiría quedarme con la C. Con la C. ¿Alguno tiene otra respuesta? Bueno, pareciera que no. Doctor, la C, administrar cargas de volúmenes con dosis de hasta 200 cc con seguimiento a la respuesta, es una buena respuesta. Pero también quiero decirle que probablemente también sería una buena respuesta el inicio del soporte inotrópico con dobutamina, después de que tú tengas una represión de volumen o un monitoreo del volumen intravascular. Y también es una buena respuesta el inicio de un vasopresor, como la noradrenalina. De esta pregunta quiero remarcarles que lo más importante es la más incorrecta, la administración de volumen. Definir para un paciente en un estado de choque cardiogénico
una dosis de 1 litro en bolo, es una mala decisión. Y los llevo a la gráfica de la que veníamos hablando hace un rato. Esta gráfica que está acá. Les pongo la imagen. ¿Estamos viendo toda la gráfica? En esta imagen vemos cómo el aporte de 1000 de volumen, cuando hablamos de presiones, como en este espacio de acá, no nos aumenta el volumen sistólico, no nos aumenta el volumen que eyecta el corazón, no nos garantiza mejorar el índice cardíaco. En cambio, sí nos genera grandes aumentos de la presión, lo que con un aumento de la congestión pulmonar nos lleva al edema pulmonar, y esto definitivamente nos aumenta la mortalidad. Entonces, definitivamente está bien que repongamos el volumen en alícuotas de volumen, porque volúmenes grandes no son recomendados. También está bien que si lo necesita le pongan un presor. Y si inevitablemente tenemos un patrón hipodinámico, pues va a necesitar un inotrópico. Entonces empezamos a jugar con variables de volumen y de contractilidad. Entonces interactuamos y decimos, tenemos una presión en cuña bajita y tenemos un volumen eyectado por el corazón bajito. Definitivamente es la falta de volumen. O podemos tener algunas variables. Quiero mostrarles entonces, haciendo ejercicios adicionales con algunas imágenes, lo siguiente. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Aquí estamos viendo una paciente que está empezando a tener un colapso cardiocirculatorio. Frecuencia cardíaca de 135, presiones de 88-66. Esta paciente venía de tener 60-40 y venía de tener una frecuencia cardíaca de 150. ¿Cuáles creen ustedes que sería el diagnóstico? ¿Es un choque hipovolémico? ¿Es un choque obstructivo? ¿Es un choque séptico? ¿A, B, C o D? ¿Es cardiogénico? Pues quiero mostrarles en esta imagen, quiero que se fijen en la forma del ritmo, un ritmo muy irregular, RRs irregulares, seguramente es una fibrilación auricular. Y quiero que lo noten en las características de la onda de contorno de pulso que tengo acá abajo. Podemos ver cómo todas son diferentes entre sí. Es la forma en que vamos entendiendo cómo se impacta el volumen que sale en cada latido de acuerdo a las características de la contractilidad. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando estos pacientes nos hacen una arritmia y nos hacen 80-50, 60-40, todos corremos a ponerle presor. El presor con alguna función proarritmogénica. Le ponemos más presor y lesionamos o comprometemos la resistencia vascular más periférica. Y le ponemos más presor y la FA aumenta en frecuencia. Aquí debemos hacer una pausa y reconsiderar que es que esto es un choque asociado al cuadro de arritmia ventricular. La arritmia lo está colapsando. Luego, la solución no es ponerle más volumen ni ponerle más presor, menos ponerle un inotrópico. Cuando hablamos de las arritmias ventriculares, la fibrilación auricular, perdón, podemos tener varios orígenes. Por ejemplo, hemos encontrado que la sobrecarga de volumen auricular la dispara. Entonces, si tenemos un FA y la sobrecargamos en volumen, no le estamos ayudando, la estamos empeorando. Aquí la pausa o la invitación es menos presor, vigilemos el volumen,
cardioversión. Seguramente, si retomamos el ritmo normal, la contractilidad y el volumen eyectado se va a regular de forma correcta y las presiones van a mejorar. ¿Soy claro en esta parte? Okay. Sí, señor, tocará llamarlo cuando estemos en una situación así. Nada, es sencillo. Ustedes ven una fibrilación auricular y deben hacer una pausa y deben decir, ¿la fibrilación auricular lo está colapsando? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, se cardiovierte. Punto. Farmacológicamente o eléctricamente. Cuando es un colapso circulatorio, la recomendación es que sea eléctricamente. Y ya, seguramente con eso les va a ir mucho mejor. Esto es una imagen de un monitoreo de onda de contorno de pulso y quiero que nos fijemos solamente en las dos variables que tenemos acá arriba. Solo los valores. Esto es una variable de volumen y esto es una variable de contractilidad. Esto es lo que se eyecta en el corazón. Eyecta 49 mililitros por latido. Eso es perfecto, eso es normal. Y la variabilidad, que es el volumen, dice que cada latido eyecta lo mismo. Este paciente está bien. Es una buena respuesta al manejo. Este paciente va a salir adelante. Pero ojo, tenemos este paciente. Este paciente eyecta 26 mililitros por latido. El objetivo es 40 mililitros por latido. Eyecta la mitad. Aquí tenemos un problema. O le falta volumen para eyectar, o el corazón está insuficiente y no se contrae bien. La invitación es que miramos entonces cómo está la variabilidad. Vamos a mirar la onda de contorno de pulso y dice que esa onda es igualita, no cambia. O sea que la variabilidad está por debajo del 15%, del 13%. Es normal. Nuestro problema acá no es ponerle volumen, es optimizar la contractilidad, o sea, un inotrópico. Tenemos este. En este paciente, él está eyectando 30 mililitros en cada latido. Nuestro objetivo es 40. Pero entonces tiene una 20 de BBS. Quiere decir que lo que expulsa cada latido siempre varía latido a latido con respecto a la respiración, a las presiones del tórax. Se impacta el corazón porque le falta volumen. Entonces, este paciente se beneficia de ponerle volumen o de ponerle inotrópico. Si le falta volumen, es volumen. Definitivamente es volumen, porque usted no eyecta lo que no tiene. Solo cuando optimizamos el volumen, llegamos a un resultado. ¿Y qué opinan de este? Tiene 13 de mililitros latido y tiene 7 de la variabilidad de volumen sistólico. Hablemos de cuña, para que lo entendamos más fácil. Tiene 7 de cuña. Hablemos de presión venosa central. Tiene 12 de presión venosa central. O sea, normal. ¿Qué le ponemos? Volumen, inotropía. Este paciente no está mandando nada. No está funcionando su corazón. Sí, señor, de acuerdo. Este paciente tiene un severo compromiso cardíaco. Lo que necesitamos es inotropía. Estos son reportes ya de un monitoreo Swan-Ganz. No le vamos a dar tanto lugar porque son un poco más complejos. Pero podemos decirle, por ejemplo, que tenemos la misma interpretación. Tenemos un volumen sistólico que está muy disminuido en una cuña que está normal, que está diciendo que este paciente tiene un problema de contractilidad. Y es que es muy importante que utilicemos estrategias de monitoreo. Seguir un paciente a ciegas es muy difícil porque muchas condiciones terminan en déficit de volumen y muchas patologías terminan afectando el corazón. Recordemos la miocarditis séptica, por ejemplo.
Recordemos la isquemia miocárdica por un choque hipovolémico profundo. Entonces, cuando logramos optimizar e identificar si el compromiso es por volumen o por contractilidad, le vamos a aportar el manejo adecuado. Igual, un compromiso miocárdico muy importante. Para terminar, de acuerdo con los hallazgos que vamos a recomendar. Primero, que se adhieran a las guías locales. Siempre, cuando hablamos de infección, tengan en cuenta el perfil epidemiológico de la institución. Si ustedes no tienen gérmenes multiresistentes, pues no tienen por qué utilizar el tope del cubrimiento antibiótico. Ahora, al revés, si tienen una pseudomola súper resistente, pues no pueden empezar por debajo. Siempre, lo recomendado es que se implementen políticas institucionales claras sobre los equipos multidisciplinarios definidos. La jefe tiene que saber para dónde va, qué hacer, y cada uno de los auxiliares debe saber su lugar y su trabajo, así como el médico. Se debe realizar la educación y el entrenamiento en conjunto del personal y continuo. Se debe seguir el cumplimiento de las guías y siempre lo recomendado es implementar las listas de chequeo. Nada se nos puede olvidar, mediante las cuales se van a evaluar diariamente la pertinencia de cada intervención. Eso nos va a decir, ¿funciona o no funciona? Algunas recomendaciones, un modelo de COTE para la gestión del cambio. Él nos recomienda 8 pasos y nos dice, creemos un sentido de urgencia y esto que está pasando es urgente, debemos trabajar bien, por lo cual necesitamos formar una poderosa coalición, trabajemos como equipo y como equipo todos debemos tener una visión para el cambio, debemos reconocer que esto es importante y en qué debe cambiar. Cuando todos como equipo lo reconozcamos, debemos comunicarle a toda el área y que todos sepan que lo que estamos haciendo tiene una dirección y es importante. Esto nos va a llevar a eliminar los obstáculos, lo cual es un problema muy común en nuestro trabajo, y nos va a llevar a asegurar las metas y los triunfos a corto plazo. A medida que vamos desarrollando nuestros objetivos y vamos implementando mecanismos, vamos a construir sobre el cambio, sobre lo que nos sirvió y lo que más o menos nos sirvió y de lo que no nos sirvió. Y cuando encontremos variables adecuadas que sí nos sirvieron y que sí nos dieron buenos resultados, vamos a anclar ese concepto al cambio cultural de la empresa. A todos muchísimas gracias. Siempre trabajando como equipo somos mejores. Estamos abiertos a seguir teniendo algunas preguntas. Espero les haya parecido interesante y les haya gustado, haya dejado algunos conceptos claros. Fue realmente grato para mí. Yo tengo una cosita oscura y es la primera vez que yo no tengo muy claro el concepto de onda. Es decir, eso último que habló de onda de contorno de pulso, las últimas figuras. Me gustaría de pronto que tenerla en cuenta por ahí para una charlita de vez en cuando. Claro, con muchísimo gusto. Se coordina y se arregla, no hay ningún problema. Es decir, algunos métodos que pudieran ayudarnos en condiciones que no son las de Bogotá, métodos prácticos para seguir un paciente. De pronto algunos también complicaditos, pero más que todos los prácticos para ver si se pueden implementar por esta zona. Exactamente, ese tipo de gráficas son nuevas para mí, no las conocía. Esos son monitoreos hemodinámicos con un Vigileo, con un Pracutep que se pueden encontrar. No sé si lo dispongan allá, pero bueno, no importa. Si no es importante como este. Esto no necesita más que un monitor que todos tenemos. ¿Qué es importante? Sí, es el monitor que todos tenemos, pero resulta que uno ve un poco de gráficas y un poco de figuras que suben y van. Y si a uno no le muestran, vea, esto sube así, ¿por qué es esto? Uno dice, vea, que es esa cosa tan rara y queda uno lo mismo. ¿Me comprende lo que yo quiero decir? Es decir, usted nos acaba de decir una cosita ahí con el solo mirar la irregularidad del QRS. Y de ahí saca una cantidad de datos uno. Entonces, esas cositas pequeñitas aparentemente, pero que son demasiado importantes para uno sacar ideas. Sí, señor. ¿Esto por qué es importante? Listo. Esto que siempre va a haber así como en la mayoría rojo, muy poco probable de otro color,
aunque no falte que la pone amarilla. Es una onda de contorno de pulso y tiene una morfología característica, ¿sí? Se parece a esta que está acá abajo, más o menos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque eso es una línea arterial. Como tenemos pacientes difíciles de monitorizar, como muy choqueados, con unas presiones muy bajas o muy altas, un brazalete dañado, chiquito, en un brazo muy flaco o muy gordo, va a ser muy difícil tener una correlación específica y adecuada de los signos vitales. La línea arterial da una opción, porque nos deja monitorizarlo mucho más fácil. Incluso cuando ustedes tienen un paro cardíaco y tienen una línea arterial como esta, usted no tiene que irse a buscar un pulso, porque cada que usted le presiona el pecho, esta vaina se mueve y le da una onda igual a esta, porque eso que se grafica ahí es el resultado de la onda del pulso arterial. Eso que usted toca, cada que usted coge el pulso, cada ondita que usted siente ahí, es el gráfico de una de esas. Entonces, por eso también es importante. Tiene presiones, le va a dar acá un resultado, le va a decir tiene 88,56, es más específica que el brazalete. Cuando varía así mucho como esta, uno dice, uy, ese paciente probablemente le falta mucho el volumen, y sí tienes toda la razón, hay muchas variables que nos van a dar una especificidad muy importante que pues sí se amerita una charla mucho más compleja. No sé si alguien tenga otra pregunta. Más clases así, si es que estuvo bien, que seguimos repitiéndolas. Bueno, yo los invito a que en las futuras charlas tengan una mayor interacción. Esto está dirigido para ustedes. No siempre conocemos el grado de formación, pero no tenemos ningún problema en hacer una pausa y aclarar dudas para hacerlo más interactivo. De la interacción que tengamos en las charlas, seguramente va a salir mucha más información y va a tener muchos mejores resultados. Entonces, viene un equilibrio ácido básico, vienen otro tipo de charlas que pueden aprovechar mucho más si la interacción es mucho más frecuente. De nuevo a todos, muchísimas gracias. Y pues fue con mucho gusto.